En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 14 de agosto de 2026, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores de Revelando de el día viernes. Al iniciar nuestro nuevo programa, agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y desde luego agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador Asofar. También, y como lo hacemos habitualmente al iniciar cada uno de nuestros programas, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, saludamos y agradecemos también a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo está en este nuevo viernes del mes de agosto? Hola Mario, hola Enzo, buenas tardes señores auditores, buenas tardes Radio Portales. La verdad Mario, nuestros sentimientos hoy día están con el pueblo colombiano, que ha Así, sido afectado, digamos, azotado por este terremoto y que es muy conmovido con esta familia chilena de madre colombiana que recién hace un mes se ha ido a vivir a Colombia. Y el niñito falleció allá en Colombia y hay todo un problema con la identificación, etcétera. Ojalá que tenga una pronta solución. Pero nuestros sentimientos hacia el pueblo colombiano por la tremenda tragedia que están pasando. así es, Francisco, así es. Nos unimos como programa a al dolor que está viviendo nuestros hermanos colombianos y bueno. Toda nuestra solidaridad, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces, Francisco, a las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos a lo que tenemos preparado. 10 de agosto de 1813. En ceremonia celebrada en la sala principal de la Real Universidad de San Felipe, se da solemne apertura al Instituto Nacional. Nace de la fusión del Convictorio Carolino, la Academia de San Luis y el Seminario Conciliar. El instituto había sido formalmente creado por decreto del 27 de julio, firmado por los miembros de la Junta Gubernativa que permanecían en Santiago, en ausencia de su presidente, don José Miguel Carrera Verdugo, por lo que se le reconoce al prócer como el fundador y se le denomina Instituto Nacional José Miguel Carrera. Fue clausurado en 1814 por Mariano Osorio y reabierto por Bernardo Higgins el 20 de julio de 1819. Y yo le agregaría, Mario, en que en 2019 y hasta el día de hoy, el Partido Comunista junto con el Frente Amplio han hecho importantes esfuerzos para intentar cerrarlo nuevamente. Desgraciadamente así es. 11 de agosto de 1818.
El capitán de Marina de primera clase, Manuel Blanco Encalada, informa al director supremo don Bernardo Higgins. La escuadra está lista, socorrida de todo, aparejada, envergada, con aguada para 6 meses. No falta más que echarles víveres, gente y algunos cañones, para que pueda hacerse a la mar. Fuerza es tal que puede hacerse dueña del Pacífico y frustrar toda expedición ulterior de España. Puede tomarse a Talcahuano, destruir el Callao y dar golpes de tal importancia que admiren a la Europa y aseguren la libertad de la América. En octubre, 2 meses después, se produciría el zarpe de la primera escuadra nacional y efectivamente le dieron un golpe letal a los españoles con la captura de la fragata Reina María Isabel en Talcahuano. 11 de agosto de 1821. Portugal, mediante un comunicado emitido por el rey Juan VI de Portugal, reconoce explícitamente la independencia de Chile. Con esto se convirtió en el primer país en reconocer de manera oficial a nuestro Estado. La información se fue entregada a las autoridades chilenas en Buenos Aires por el agente portugués en Argentina, con lo cual quedan establecidas las relaciones diplomáticas entre ambos países. Esto era, Mario, tremendamente importante para Chile, porque una cosa es que el país se independice de España y otra cosa muy distinta es que el resto de la comunidad internacional lo reconozca como país independiente. Y este fue el primer paso, el paso que dio Portugal, para reconocer a Chile como un país soberano. 14 de agosto de 1843. Nace en Valparaíso Carlos Condel. Después de estudiar en el Colegio de los Padres Franceses de Valparaíso, el hijo de Federico Condel y de Manuela de la Asa, peruana nacida en Piura, ingresó a la Escuela Naval integrando el curso de los héroes. Como guardiamarina, participó en el combate de Papudo, en el cual la corbeta Esmeralda apresó a la goleta Virgen de la Covadonga, buque que en 1879 comandó brillantemente durante el combate de Punta Gruesa. Terminada la guerra, fue ascendido al grado de capitán de navío y más tarde a contraalmirante. O sea, Carlos Condel participó en la captura de la fragata, de la corbeta de la Covadonga y posteriormente la comandó para vencer al 50% del poder naval peruano. 13 de agosto de 1847. Nace en Copiapó Luis Uribe Orrego, integrante del curso de los héroes, cuya niñez transcurrió en un periodo de la historia de la República calificado como de crecimiento intelectual y económico. Ingresó a la Escuela Naval junto a su amigo Arturo Prat, siendo el apoderado de ambos Jacinto Chacón, tío materno de Arturo Prat, con quien se casó la madre de Uribe al enviudar. Al final, Uribe y Prat de alguna manera quedaron políticamente emparentados. Además de amigo y condiscípulo de Prat, también fue el segundo comandante de la corbeta Esmeralda en la gesta de Iquique. 12 de agosto de 1858. Mediante decreto de esta fecha, firmado por el presidente Manuel Montt Torres y su ministro de Marina General, don Manuel García Baquedano, se nombra cadete Escuela Naval por la provincia de Arauco al joven Arturo Prat Chacón. El decreto señala: Santiago, agosto 12 de 1858. En vista de los documentos presentados y compromiso contraído por don Arturo Prat Chacón, vengo a nombrarle cadete de la Escuela Naval por la provincia de Arauco, por arreglo de los decretos del 19 y 30 de diciembre de 1857, y sujeto a las pruebas requeridas por el reglamento de aquel establecimiento. Tómese razón y comuníquese Montt Manuel García. En esa época, aclaro, había un programa de becas que entregaban las provincias para ingresar a la Escuela Naval, y Arturo Prat entró a la escuela becado por la provincia de Arauco. 11 de agosto de 1888. Valparaíso vivió una de las tragedias más recordadas, el colapso del embalse Mena. La obra construida por Nicolás Mena en el Cerro Florida para abastecer de agua a esa parte de la población y a sus fábricas se rompió a las 8 de la mañana, liberando una avalancha de agua, barro, troncos y piedras que descendió con fuerza hacia el centro de la ciudad. Desde la Plaza de la Victoria hasta calle Esmeralda, el barro superó el metro de altura. Las crónicas de la época describieron el desastre como más espantable que las tempestades de la naturaleza.
El saldo fue devastador: 75 muertos y 300 heridos, muchos de ellos mutilados. Testimonios posteriores revelan que el peligro había sido advertido por vecinos y autoridades, entre ellos Federico Santamaría, pero las advertencias fueron ignoradas. El desastre pudo haberse evitado si se hubiera atendido a las alertas previas. Eso pasa muchas veces. 11 de agosto de 1898. En el astillero Level Murphy, de Caleta Barca, como lo citado en más de alguna oportunidad, es echada al agua la torpedera Ingeniero Mutilla, cuyo nombre recuerda a uno de los oficiales muertos el 21 de mayo de 1879 a bordo de la Esmeralda. Se ordenó su construcción en marzo de 1896, junto a las torpederas Cirujano Videla, Teniente Rodríguez, Ingeniero Hyatt, Capitán Thompson y Guardia Marina Contreras. 8 de agosto, Día Nacional de los Juzgados de Policía Local. 10 de agosto, Día Nacional del Minero. 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Y finalmente, 14 de agosto, Día Nacional del Radioaficionado. Me gusta eso del Día Nacional del Radioaficionado. ¿Te acuerdas, Mario? Yo creo que ya no se usa tanto, ¿ah? Pero eh, las coberturas que hacían los radioaficionados en todo evento, en todo momento, y especialmente en las emergencias. Yo me acuerdo, yendo a la Antártica, manteníamos una comunicación permanente con las familias a través de los radioaficionados, etcétera. Mario, Así eso es. es lo que teníamos para hoy. Perfecto, perfecto. Muy interesante ese efemérides, Francisco, ¿ah? Que hemos compartido con nuestros queridos auditores. Y claro, efectivamente, los radioaficionados, ahora, bueno, con todos los medios de comunicación que han avanzado tanto, ¿ah? Pero prestaron, pero importantísimos servicios, no solamente en tiempos de desastre, sino que tal como usted dice, a la Armada le contribuyeron muchísimo los radioaficionados, ¿no es cierto?, en muchas campañas antárticas y otras operaciones que tenían que hacer los buques, ¿no es cierto?, a zonas alejadas. Sí, yo conocí el Radio Club de Valparaíso, eh, gente gente magnífica, muy profesional, muy entusiasta, muy comprometida con lo que hacían. Sí, un abrazo grande a los radioaficionados. Ya, vamos entonces con el primer tema, o primer punto, mejor dicho, de la pauta del día de hoy, que como ya es tradicional en nuestro programa son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad vamos a compartir con nuestros queridos auditores una breve reseña de la Compañía Sudamericana de Vapores. Esta compañía que está tan íntimamente relacionada con Valparaíso. Para esta crónica hemos tomado como referencia la página web de la Compañía Sudamericana de Vapores, la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, información que nos provee el Archivo Nacional de Chile y también la ayuda que nos ofrece el chat GPT. La Compañía Sudamericana de Vapores ocupa un lugar excepcional en la historia de Valparaíso y de la navegación comercial chilena. Su historia comienza en 1872, en un momento particularmente importante, apenas 6 años después del bombardeo de Valparaíso por la escuadra española y 7 años antes del inicio de la Guerra del Pacífico. La compañía nació para competir en un negocio que estaba transformando radicalmente el transporte marítimo: la sustitución de la navegación a vela por los buques de vapor. Desde Valparaíso sus naves terminarían conectando a Chile con prácticamente todo el litoral del Pacífico y posteriormente con Europa, Norteamérica y otros mercados. Durante la primera mitad del siglo XIX, Valparaíso se había convertido en el principal centro comercial y financiero de Chile. Por su bahía pasaban naves provenientes de Europa, Estados Unidos y distintos puertos sudamericanos. Pero existía un problema: gran parte de la navegación todavía dependía de los veleros. Los barcos de vapor ofrecían una ventaja revolucionaria: podían mantener velocidades relativamente constantes independientemente de los vientos. Para un puerto comercial como Valparaíso, disponer de servicios regulares significaba reducir considerablemente la incertidumbre del transporte. Antes de la Compañía Sudamericana de Vapores, ya existían dos compañías chilenas dedicadas a la navegación a vapor. Entre ellas estaban la Compañía Nacional de Vapores,
fundada en 1864, y la Compañía Chilena de Vapores, creada en 1870. Ambas terminarían fusionándose para dar origen a la nueva empresa. La sociedad fue constituida en Valparaíso el 4 de octubre de 1872 mediante escritura pública otorgada ante el notario señor Julio César Escala. Su existencia fue autorizada posteriormente por decreto supremo del 14 de octubre de 1872. Y como se dijo, surgió de la fusión de la Compañía Nacional de Vapores y de la Compañía Chilena de Vapores. En un comienzo, las actividades de la compañía consistían exclusivamente en servicios de cabotaje. Un dato interesante, la fecha de fundación que se utiliza oficialmente, o que utiliza oficialmente la empresa, es el 9 de octubre de 1872, aunque sus antecedentes jurídicos demuestran que la escritura fue de fecha 4 de octubre. Este detalle resulta interesante porque permite explicar que una empresa no necesariamente nace en una sola fecha. Puede existir una fecha de constitución, otra de autorización legal y otra utilizada posteriormente como fecha conmemorativa. Estamos viendo aquí con Francisco el hermoso edificio de la Compañía Sudamericana de Vapores en 1900, que está ubicado exactamente donde está actualmente la Compañía Sudamericana. Pero por supuesto tenía otra fisonomía. Un edificio hermosísimo, Francisco, ¿ah? Sí, muy, 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 muy lindo. Y Y propio que de la era un época. ícono ahí era un ícono ahí ¿cómo se llama? En la Plaza Sotomayor. En la plaza, claro, en la plaza de la Intendencia en esa época, ¿no es cierto? Que posteriormente pasó a ser Plaza Sotomayor. En sus primeros años, la Compañía Sudamericana de Vapor estuvo estrechamente vinculada al Paraíso. Ciudad, la ciudad no era solamente su lugar de origen, era también su principal centro de operaciones, contratación de personal, reparación de naves, almacenamiento de mercancías y administración. La empresa participó así de una transformación fundamental del puerto. Valparaíso dejó paulatinamente de ser un lugar donde predominaban los grandes veleros para convertirse en un puerto dominado cada vez más por los vapores. La Compañía Sudamericana de Vapores fue ampliando progresivamente sus servicios. Sus barcos transportaban tanto carga como pasajeros y establecieron conexiones regulares entre distintos puertos del litoral chileno y sudamericano. Esto tenía una enorme importancia para un país como Chile, cuya geografía hacía que el transporte marítimo fuera fundamental. Antes de la construcción de una red ferroviaria nacional, viajar desde Valparaíso hacia el norte o hacia el sur podía resultar mucho más sencillo por mar que por tierra. La navegación comercial permitía transportar minerales, trigo, harina, carbón, salitre, productos agrícolas, maquinarias, pasajeros y correspondencia. La compañía terminó convirtiéndose en una pieza fundamental de esa red de comunicaciones. La historia de la Compañía Sudamericana de Vapores está estrechamente relacionada con la Guerra del Pacífico, iniciada en 1879. Durante el conflicto, los vapores mercantes adquirieron una importancia estratégica extraordinaria en el transporte de tropas, caballos, armas, municiones, alimentos y otros suministros hacia los puertos del norte que dependía en gran medida de la navegación. La Compañía Sudamericana de Vapores puso sus recursos navales al servicio del esfuerzo bélico chileno, como ocurrió también con otras empresas navieras. Esto demuestra que en el siglo XIX la diferencia entre un buque estrictamente comercial y uno destinado a funciones militares podía ser mucho menos rígida que en la actualidad. Bueno, ejemplos emblemáticos de esa época fueron el transporte Itata, el LOA, que estaba en Iquique, ¿no es cierto?, el 21 de mayo, ¿se acuerdan? Y el Amazonas, por nombrar algunos de los vapores más destacados que participaron en la Guerra del Pacífico. Después de la Guerra del Pacífico comenzó una etapa de enorme expansión para la economía chilena gracias al salitre. Los territorios incorporados por Chile en el norte poseían gigantescos depósitos de nitrato, cuya exportación convirtió a los puertos de Iquique, Pisagua, Tocopilla, Antofagasta y otros en centros de intensa actividad. Los vapores de la Compañía Sudamericana de Vapores participaron en este movimiento comercial. El salitre debía ser transportado hacia los mercados internacionales y al mismo tiempo Chile necesitaba importar carbón, maquinaria, productos manufacturados y otros bienes.
La compañía se encontraba, por lo tanto, en el centro de un enorme circuito económico internacional. Uno de los acontecimientos más importantes de su historia ocurrió en 1914, cuando se inauguró el Canal de Panamá. Hasta entonces, una nave que quisiera viajar entre la costa occidental de América y Europa debía realizar el larguísimo recorrido alrededor del Cabo de Hornos. El canal cambió completamente la geografía comercial. La compañía aprovechó esta nueva situación y expandió sus servicios hacia Nueva York. La Primera Guerra Mundial también favoreció esta expansión debido a la retirada o reducción de la presencia de numerosos barcos europeos de las rutas comerciales. La crisis económica mundial, iniciada en 1929, golpeó con enorme fuerza al comercio internacional. Chile fue uno de los países más afectados debido a su dependencia de las exportaciones de materias primas. El movimiento de los puertos disminuyó y las empresas navieras tuvieron que enfrentar una enorme reducción del comercio. La Compañía Sudamericana de Vapores logró sobrevivir a este periodo y posteriormente comenzó una nueva etapa de expansión. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo otra transformación. La empresa comenzó a utilizar cámaras frigoríficas en algunos de sus buques, permitiendo transportar productos perecibles a grandes distancias. En 1945 inició servicios regulares de carga refrigerada, especialmente importantes para la exportación de fruta chilena. Esto fue fundamental para el desarrollo posterior de Chile como exportador de productos agrícolas. Ya no se trataba solamente de transportar minerales y materias primas. La navegación comenzó a ser indispensable para llevar fruta, carnes y otros alimentos hacia los mercados internacionales. La historia tecnológica de la Compañía Sudamericana de Vapores prácticamente resume la evolución de la navegación comercial de los últimos 150 años. La compañía pasó por distintas generaciones de tecnología, como hemos dicho, de la vela al vapor, del vapor al carbón, del carbón al petróleo, del petróleo a los buques frigoríficos y de ahí a a los portacontenedores y finalmente los transportes especializados. A lo largo de su historia, la compañía operó naves de carga general y pasajeros, graneleras, frigoríficas, portacontenedores y transportadoras de vehículos. El cambio más profundo llegó durante la segunda mitad del siglo XX con la expansión del transporte en contenedores que revolucionó la logística mundial. En las últimas décadas, la empresa experimentó una transformación importante. Actualmente la Compañía Sudamericana de Vapores ya no opera una gran flota propia como en las épocas de los antiguos vapores. A fines de enero de 2014, la compañía tomó la decisión de fusionar sus negocios portacontenedores con la empresa alemana Hapag-Lloyd. Ambas compañías firmaron un memorándum de entendimiento no vinculante. Así, una empresa nacida en Valparaíso de los vapores y los veleros continúa vinculada más de 150 años después con el transporte marítimo internacional. La Compañía Sudamericana de Vapores es considerada la compañía naviera más antigua de América Latina, que continúa existiendo y figura entre las 5 primeras sociedades anónimas chilenas que aún subsisten. Fue creada en Valparaíso en 1872 y ha atravesado guerras, crisis económicas, cambios tecnológicos y profundas transformaciones del comercio mundial. Por eso, cuando hablamos de la Compañía Sudamericana de Vapores, no solamente estamos hablando de una empresa, estamos hablando de una institución que acompañó la historia económica y marítima de Valparaíso durante más de siglo y medio. Eso es, queridos auditores, eso es Francisco, la crónica de la Compañía Sudamericana de Vapores. Oye, Mario, súper interesante lo de de la Sudamericana de Vapores, muy ligada a la historia de Valparaíso y la historia de Chile en general, sobre todo la parte marítima. Oye, y me Sí, llamó la atención esto de que la Primera Guerra Mundial tuvo un impacto positivo en la Compañía Sudamericana de Vapores, producto de la retirada de muchos buques europeos. Bueno, resulta que en la Primera Guerra Mundial, alrededor de más de 90 buques mercantes alemanes quedaron internados en Chile. Entre ellos, alguno muy conocido que era el Cecil, que fue uno de los que está narrado en la historia de la Barca Tinto, en un libro que narra la historia de los alemanes que regresaron después de la guerra, dirigidos por el almirante Canaris, o durante la guerra en realidad regresaron a Alemania. Bueno, y se da de que esos más de 90 barcos que quedaron internados en Chile, esos nunca volvieron a integrar el comercio marítimo mundial. Esos buques desaparecieron del mercado. Y curiosamente terminó la compañía sudamericana
aliado con una empresa alemana, Hapag-Lloyd. Las vueltas del destino, ¿eh? Las vueltas de la historia. Así es, Francisco. Ya, pues, parece que estamos en la hora, sí, claro que estamos en la hora. ¿Qué le parece si vamos a la pausa musical y estamos de regreso enseguida en el segundo bloque de nuestro programa? Señores auditores, nos vemos en un momento. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Al iniciar este segundo bloque, agradecemos nuevamente a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes todos los días viernes con Francisco Muñoz y también a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de Revelando. Ya. Em, Vamos entonces con el segundo tema de la pauta que hemos titulado Platas de Codelco. Es el tema que va a desarrollar Francisco Muñoz. Gracias, Mario. Oye, Mario, ha salido las noticias, digamos, de público conocimiento, de que el gobierno, a pesar de las tremendas limitaciones económicas que tiene, tomó la decisión de no retirar los 2.422 millones de dólares de utilidad que Codelco generó en el año 2025. Codelco es una empresa del Estado, ¿no es cierto? Y el Estado anualmente retiraba esas plata y la incorporaba al presupuesto nacional. En esta oportunidad, el gobierno decidió no retirar esa plata. ¿Y por qué si uno retira esa plata? ¿Qué es lo que está pasando con Codelco? Como para que el Estado eh, se prive de esa cantidad de dinero. Bueno, estudiando el tema, Codelco en realidad tiene dos problemas y no sé cuál de los dos es más grave. Ambos son un tremendo problema y ambos problemas fueron generados por sus dueños, el Estado de Chile. Un problema es la deuda de Codelco. La deuda de Codelco alcanza a 26 mil millones de dólares. 26 mil millones de dólares que vamos a tener que pagar entre todos los chilenos. Cuando hablamos de Codelco y hablamos del sueldo de Chile, pensamos en las utilidades de Codelco. Pero los dueños de una empresa cobran las utilidades y pagan las deudas. En este caso estamos hablando de las deudas. Así que esos 26 mil millones de dólares es un problema de todos los chilenos. La verdad es que es difícil, Mario, imaginarse cuántos son 26 mil millones de dólares. A mí por lo menos no veo que es un número tremendo, pero no sé qué es lo que es. Pero como una forma de tener una idea, esos 26 mil millones de dólares solo en intereses de la deuda, no para pagarla, no para amortizar la deuda, sino que en intereses de la deuda son más de mil millones de dólares. O sea, esos 2.400 millones de dólares que el Estado le está dejando a Codelco para que sirva su deuda y tratar de mejorar la condición de Codelco, el 50% va a pagar, no es para pagar la deuda, sino que el 50% es para pagar intereses. ¿Ya? Si calculamos eso y son 26 mil millones, estamos pagando más o menos 1.000 millones anuales, podemos entender que van a pasar, a menos que se haga alguna cosa distinta o se adopte otra forma de enfrentar el problema, van a pasar muchos años antes que podamos solucionar el problema de esta deuda. Ahora, ¿por qué se llegó a esto? Bueno, principalmente porque sucesivos ministros de Hacienda le echaron mano a Codelco para que Codelco se endeudara, tenía un buen crédito y se dedicaron a financiar gastos distintos a los gastos de la minería. En el caso del gobierno del presidente Boric, el Estado aumentó la deuda en más de 8 mil millones de dólares. Nuevamente, cifras que a uno le cuesta entender. Ahora, 8 mil millones de dólares, el problema es para financiar qué. No está claro qué fue no está claro lo que se financió, porque no hubo pandemia, no hubo terremoto, no hubo grandes inundaciones. Lo único que hubo sí fue un tremendo terremoto, perdón, un tremendo incendio en Valparaíso, pero que no usaron esa plata para financiarlo. De hecho, recién ahora están apareciendo las primeras casas de ayuda a los damnificados en Valparaíso. ¿Ya? Eh, lo único que sabemos es que aparentemente el Frente Amplio, los amigos del presidente tuvieron una gran fiesta y esa gran fiesta llegó la hora de pagarla y la estamos pagando entre todos. Un segundo problema es la caída de la producción. Hace 10 años atrás, Codelco producía 1,7 millones de toneladas de cobre anuales y sus proyecciones era que, con las inversiones que estaban haciendo, era que en esta época, más o menos en este año, la producción iba a ser de 2,3 millones de toneladas. De 1,7 iba a subir a 2,3.
la realidad es muy distinta. De 1,7 bajó a 1,3 millones de toneladas anuales. ¿Ya? O sea, por lo tanto, por venta de cobre o por producción de cobre, los ingresos son muy, muy inferiores. Y más grave que eso, la cantidad de dinero que necesitaba Codelco hace 10 años atrás para producir 1,7 millones de toneladas de cobre es la misma cantidad de dinero que necesita hoy día para producir solo 1,3 millones de toneladas de cobre. O sea, el costo de producción de una tonelada de cobre ha subido exponencialmente. Y las inversiones, ya lo dijimos, que se han hecho no han dado resultado. Codelco subterráneo, o sea, perdón, Chuquicamata subterráneo, no ha dado los frutos que se esperaba. Y en el Teniente tampoco. Desgraciadamente sabemos el trágico accidente que se produjo en el Teniente hace un par de años atrás, muy relacionado con las inversiones que se estaban haciendo. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo primero que quiero decir claramente, Codelco ya no es el sueldo de Chile. Podríamos decir ahora que Codelco es la deuda de Chile y que la tenemos que enfrentar entre todos. Lo mataron entre el Estado, los ejecutivos de la empresa con malas decisiones y los sindicatos que han presionado permanentemente por obtener mejores condiciones para ¿cómo se llama? Para los sindicalizados. El último pago que se hizo, fue al Frente Amplio. Ya lo dijimos ya, ¿no es cierto? Cobraron 8.000 millones de dólares. O sea, el Frente Amplio se pagó por adelantado las platas de Codelco y nos dejaron esta tremenda deuda aumentada en 8.000 millones de dólares. En mi opinión, la solución técnica es o asociarse con otras empresas, lo cual significa vender parte de Codelco, o derechamente vender Codelco. Hay otros problemas, o sea, Codelco vale de más de 26.000 millones de dólares, probablemente en el estado en que está actualmente no, ya, pero se podría mejorar para venderlo. El problema de todo esto, técnicamente eso es posible, pero el problema es políticos. Entonces, es político. Eh, la sociedad chilena tiene asumido de que Codelco es su gran empresa, es el sueldo de Chile. Eh, y yo voy a reiterar cuando uno dice Codelco es el sueldo de Chile, porque todos los chilenos somos los dueños de Codelco, también Codelco es la deuda de Chile, porque es una deuda que tenemos todos. En todo caso, para cerrar, Mario, mi comentario, lo que está haciendo el gobierno, esto de no retirar estos 2.400 millones de dólares y dejárselos a Codelco para que Codelco vaya tratando de apuntalarse y salir adelante, es una buena señal, es caminar en la dirección correcta. Pero se necesita mucho más que eso para sacar a Codelco adelante. Va a ser. Bueno, obviamente que eh, yo también coincido, digamos, o sea, yo dos calificativos, me produce admiración, admiro al gobierno que teniendo tantas necesidades, no retire ganancias de utilidades de la empresa. O sea, me produce una tremenda admiración y me parece un acto de inmensa, inmensa responsabilidad, que es lo que no ha sucedido en el pasado. Ahora, yo creo cuál es el principal problema de Codelco es su administración. Codelco es una empresa del Estado y como es del Estado, no es de nadie. Nadie es responsable. Eh, ¿Alguien alguna vez de nuestro auditor alguna vez ha escuchado de que algún director de Codelco haya ido a la cárcel o haya sido acusado constitucionalmente o haya tenido algún castigo, aunque sea político? Jamás. Es cosa de mirar los directorios hacia atrás para ver quiénes son los que integran el directorio de Codelco. Eh, Codelco es una empresa que está capturada por la política y principalmente es un coto del Partido Demócrata Cristiano, digámoslo con todas sus letras. Eh, entonces, está capturado por la política y por sus trabajadores. Son los trabajadores los que instalaron el mote este del sueldo de Chile. Y como es el sueldo de Chile, nosotros merecemos nosotros los mejores sueldos de Chile, las mejores regalías de Chile. Y tienen sueldos muy superiores, ¿no es cierto?,
a las empresas mineras del mercado y tienen muchas más regalías que las empresas del mercado. Entonces aquí el problema está en la administración. Los que cometen errores, aquí nadie paga, a diferencia de la empresa privada. La empresa privada, si un director comete un error de endeudar en más del 50% en 4 años a la empresa, ese tipo termina poco menos que en el paredón y pagando y tiene que pagar con su patrimonio los daños que produjo. Acá no sucede absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque, insisto, la empresa es del Estado. Y como es del Estado, no es de nadie. Nadie es responsable. O sea, la luz no la pago yo. Como no la pago yo, que esté encendida. Total, no es mi problema. Eh, ya dije ya los costos. Los costos de operación de las minas de Codelco son inmensamente mayores a los de las empresas del sector. Escondida, que es una mina de referencia, es una mina que tiene muchísimo mayor rendimiento y los costos son muchísimo menores que Chuquicamata, por ejemplo, o el mismo El Teniente, que son las dos minas más principales de Codelco. Entonces aquí el problema es la administración. Pucha, se nos está yendo el tiempo. Dos cosas muy pequeñitas. Resaltar, por favor, cuando asumió el señor Boric como presidente de la República, la deuda de Codelco era de 15.700 millones de dólares. Cuando entregó el gobierno, la deuda era de 26.328 millones de dólares. Aumentó en un 50%, queridos amigos. Aumentó en 8.734 millones de dólares. Hizo la pregunta Francisco, ¿qué se hizo con ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Y por último, vender la empresa, que una de las soluciones que te proponía Francisco, créame que nadie en el mundo va a ser tan imbécil para comprar una empresa con esas deudas. Sí, yo creo que descarte esa solución, porque vender la empresa no. Sí, sí, yo creo que una de las soluciones es justamente privatizar parte de la empresa y cambiar la administración. De lo contrario, se va a seguir hundiendo Codelco. Bueno. No sé si tiene algo más que agregar, Francisco. Vamos al próximo tema. No, yo creo que ya está. Yo quiero reforzar nomás. Cuando hablamos de que Codelco es el sueldo de Chile, porque Codelco es de todos los chilenos, también Codelco es la deuda de Chile. Uno es dueño de la empresa en las buenas y en las malas. Y ahora nos tocó bailar con la fea, y es Chile el que sea todos los chilenos los que nos vamos a tener que hacer cargo de la deuda de Codelco. Así es, efectivamente. Porque es una empresa estatal. Ya. Próximo tema que tenemos preparado para nuestros auditores, lo hemos titulado Gran golpe a criminales. El día de ayer se comunicó profusamente en la prensa, ¿no es cierto?, el desarrollo de la operación Cancerbero. Esta operación, ¿no es cierto?, en la cual participó Gendarmería, con el apoyo de Carabineros y la PDI, se ejecutó el traslado fueron en total finalmente 687 internos hacia el complejo penitenciario La Laguna en Talca, una cárcel muy moderna que fue inaugurada el año pasado, el 2025, durante el gobierno del señor Boric. Pero ahí está, de linda. Bueno, el operativo comenzó a las 6:30 de la mañana o a las 6 o a las 7 de la mañana. Fue supervisado por el presidente de la República personalmente. Duró 10 horas y como comentaba, se trasladaron finalmente a 687 internos procedentes de distintos recintos penitenciarios del país. Entre esta gente había, por ejemplo, 37 seres vinculados a estructuras del crimen organizado, no identificados como líderes de banda y 28 como integrantes de banda, y otros 154 catalogados de alto compromiso delictual y especial peligrosidad. Aquí se trasladaron internos desde Arica hasta, hasta Puerto Montt. De Arica a Puerto Montt se tomaron de estos internos de alta peligrosidad y están ahora internados ahí en la cárcel de el complejo penitenciario La Laguna en Talca. Una cárcel modelo, una cárcel la más moderna, se dice, de Sudamérica. Tiene 14 módulos donde se segregarán a los integrantes según su compromiso delictual.
Además cuenta con módulos de máxima seguridad, con celdas individuales y locutorios para visitas que impiden el contacto físico. Cuenta con más de 1.500 cámaras de vigilancia de alto estándar, más de 30 detectores de metales, 3 escáneres corporales, 3 equipos de detección de drogas y explosivos y sistema de gestión de telecomunicaciones para el bloqueo de celulares. Y además, estos internos, los de alta velocidad, tendrán que vestir uniforme. Nada de andar con ropa de calle, señores. Uniforme. De naranja y azul estaban, se nos mostró ahí en algunas imágenes a los criminales. Bueno, por fin estos criminales van a estar realmente recluidos e incomunicados, po, y no paseándose por las patios de las cárceles, ¿no es cierto?, con sus soldados rodeándolos y llenos de celulares comunicándose y manteniendo el control de sus negocios desde la cárcel, po. O sea, se acaba el chip libre. Por supuesto que la oposición criticó la difusión del traslado, po. Dijo que era mediático, que era un show, qué sé yo. Pero no, pues, se fue intencional. El gobierno intencionalmente quiso difundir esto. ¿Para qué? Para dar una señal explícita a Chile y al mundo que nuestro país está realmente, a contar de este gobierno, aplicando mano dura contra el crimen. Eso de que aplicaremos mano dura, que seremos, ¿cómo dijo el señor Boris? Que seremos perros, como perros de casa, como seremos Nos perros, perseguiremos como perros, claro. nos partimos por perros. Nah, señores, puras, al contrario, ahí están Como, como Quiltro fue nomás, no digo perro de ahí están casa. los delincuentes del 18 de octubre, ¿no es cierto? Todavía hay algunos con indemnizaciones. No, mentira. Ahora realmente. Entonces, queríamos acciones concretas, aquí tenemos una acción concreta y efectiva, pues. ¿O no, Francisco? Oye, yo pienso que un factor importante para superar la inserción del crimen organizado en el país, que es una cosa, digo, hablo de la inserción porque es algo relativamente nuevo. Por supuesto que siempre ha existido crimen organizado, pero no en la escala que tenemos actualmente. Como digo, algo importante para superar este tema es que el gobierno tenga las ganas, tenga la voluntad de hacerlo. Y no solamente tiene que tener las ganas y la voluntad de hacerlo, sino que además tiene que demostrar que las tiene, Claro. porque viene también, ¿no es cierto?, el tema que siempre conversamos, el tema de la disuasión, ¿ya? La gallina cacarea los huevos. Yo no digo que haya que andar cacareando todos los huevos permanentemente como lo hacía Michelle Bachelet. Los huevos buenos y los huevos malos los cacareaba igual, ¿ya? Pero hay ciertas cosas que hay que darle hay que darle publicidad porque requerimos que la sociedad entera entienda este asunto y se logre la disuasión, por un lado, a los delincuentes Yes. y mejorar la confianza por parte del resto de la población. Porque, y la voluntad y demostrar voluntad es tremendamente importante. ¿Cómo es posible, digo yo, controlar el tema de los celulares, controlar el tema ¿cómo se llama?, del tráfico de drogas al interior de la cárcel? ¿Cómo puede ser de que llevemos no sé cuántos años y que ¿cómo se llama?, el crimen organizado se dirige desde la cárcel, que las llamadas telefónicas que me llegan a mi teléfono para intentar estafarme, después aparezca que esa llamada telefónica se hizo desde la cárcel? Lo único que se requiere para eso, por supuesto que hay recursos y por medio, pero el tema es la voluntad. Y felizmente en esta oportunidad el gobierno está demostrando voluntad. Espero que no se amedrenten, espero que sigan haciéndolo y que lo hagan con más fuerza todavía de lo que están, que lo que están haciendo hasta ahora. La verdad es que esto que se está haciendo, lo que la izquierda ha llamado como un show mediático, es un tremendo paso adelante en la dirección correcta para tratar de controlar el tema del crimen organizado en el país y de la seguridad en general. Totalmente de acuerdo, Francisco. Totalmente. Y un detalle, ¿ah? Un detalle. La gracia de esta cárcel, de este complejo penitenciario, que está aislado. Y uno de los problemas, un tema técnico, uno de los problemas de por qué nunca se pudo efectivamente bloquear los celulares, porque todas las cárceles están rodeadas de población. Y nunca, porque es imposible, ¿no es cierto? Uno no puede el espectro electromagnético, las señales electromagnéticas, ponerles un límite. Entonces, por eso no. Pero aquí en esta cárcel no. Inclusive un detalle que leí ayer. Tiene una reja perimetral que está tan lejos del centro mismo, porque se acuerda que esta gente utiliza, por ejemplo, con piedras y en piedras lanza piedras o objetos contundentes con los cuales van adentro celulares o drogas, qué sé yo. Eso ya no, por ejemplo, no lo pueden hacer.
y el bloqueo de celulares va a ser realmente efectivo por el aislamiento que tiene. Ya, se nos va, nos quedan pero 4 minutos, Francisco, a ver si igual alcanzamos a desarrollar algo, por lo menos el último tema que hemos preparado para nuestros auditores, que se llama, que le pusimos como título, era interés económico. A ver, eh, hagamos un recuerdo. En marzo de 2024, representantes de la familia Allende llegaron hasta el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural con un documento de 5 páginas titulado Guardia Vieja 392, Casa Museo Presidencial Salvador Allende Gossens. El texto planteaba la adquisición y habilitación de la propiedad como museo. El gobierno anunció el 30 de noviembre de 2024 que adquiriría la casa en 993 millones de pesos. La que luego sería entregada, ojo con este dato, en comodato a la Fundación Salvador Allende, presidida por una hija de Isabel Allende, entre paréntesis. ¿Ya? Ya, Era boomerang. ya. Y volvía. Claro. Y tres. Perdón. Y estamos en la secuencia. En marzo se presentó la idea. El 30 de diciembre el gobierno dijo, sí, vamos a comprar la casa y la vamos a convertir en un museo. Pero 3 días después la operación quedó en entredicho debido a que entre los propietarios estaban la señora Isabel Allende, senadora en ese minuto, y Maya Fernández, ministra de Defensa. Ambas tenían incompatibilidad inconstitucional para celebrar contratos del Estado. Bueno, y ambas terminaron dejando sus cargos. ¿Qué dijo el sociólogo Max Colobro a raíz perdón, pero porque hacemos toda esta introducción? Es porque la familia Allende acaba de vender la casa que ellos decían que tenía que convertirse en un museo, la acaban de vender a una empresa privada en 1.000 millones de pesos. O sea, después que ellos lucharon, ¿no es cierto?, denodadamente para que la casa fuera convertida en un museo, ¿no es cierto?, y resguardar la memoria de Salvador Allende y todos los objetos que habían adentro, la acaban de vender en 1.000 millones de pesos. ¿Qué dijo Mascolobro al respecto? Esta venta no tenía por finalidad primera convertir el recinto en un museo, y menos en un acto de desprendimiento familiar para la historia. La mancha de haber buscado que el comprador fuera el Estado, algo que la legalidad prohibía, quedará como un vergonzoso capítulo en este proceso, cuyo objeto siempre fue un interés económico. Se quería vender la casa. Sí, o sea, perdón, si querían vender la casa están en todo su derecho, pero la casa es de ellos. Pero realmente tenían interés en preservar la casa como museo, o simplemente, como dice Max Colobro, era un interés económico, había un provecho ahí de la familia. Sí, no, yo coincido totalmente con Max Colodro. Esto era el hecho de venderle al Estado, era simplemente era una forma de aprovecharse del Estado. Eh, claro, la familia piensa que, yo creo que efectivamente a la familia le habría gustado que hubiera habido también digamos, desde el punto de vista emocional, que hubiera habido un memorial, por decirlo de alguna manera, de Salvador Allende, siempre que ese memorial lo construyera, lo financiara, lo pagara y lo administrara y después fuera dando lucas anuales, tuviera un presupuesto anual de parte del Estado. O sea, de que muy bueno tenerlo esto siempre que fuéramos todos los chilenos los que lo financiáramos y no que la familia Allende pusiera el esfuerzo o la familia Allende fuera no solamente la precursora de la idea, sino que la familia Allende fuera la que hiciera el principal desprendimiento de recursos económicos para que este memorial existiera. Pero cuando llegó la hora de que había que meterse la mano al bolsillo, ahí cambiaron las cosas y no, la casa la vendemos en 1.000 millones de pesos, nos repartimos las lucas y lo lamentamos, tío Salvador, pero no va a existir el memorial. A la hora de poner las lucas, digamos, ¿cómo se llama? Entre medio, desaparece el interés tan, digamos, tan proactivo de tener un memorial de don Salvador Allende. Lo cual a mí reconozco que me alegra que así haya sido, porque no tenía ningún interés en que hubiera un memorial de Salvador Allende. Más que suficiente con un monumento, Francisco, que hay ahí en Santiago, el Caballero. Ya, solamente para cerrar, claro, sí, sí, la idea era que la casa fuera comprada por el Estado, que el Estado se hiciera cargo de la mantención, ¿no es cierto?, y todos los gastos, y que la Fundación Allende usufructuara
del uso de la casa. Pues sí, ese era el negocio. Y cuando el negocio no resultó, nos deshacemos del cacho porque esta cuestión, ¿no es cierto? No somos, es muy caro mantenerla. 1.000 millones de pesos. Muy bien, pues que les aproveche, ¿no es cierto? Que hagan buen uso de los 1.000 millones de pesos que van a recibir. Ya, Francisco, ha llegado el momento de despedirnos. Señores auditores, muchas gracias por no habernos acompañado. Ha sido un gusto estar con ustedes. Si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes en la misma hora y en la misma frecuencia de Radio Portales. Así es, queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.